Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy lunes, aquí, nos ponemos en tu presencia, y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Y también quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, Señor, yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos reunidos en tu nombre, y por eso sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, de tu persona, de tu amor, Señor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra en nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú puedes hacer que esta noche de catequesis sea una noche de encuentro contigo. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes traen en el corazón, incluso eso que no nos animamos a pedir. Todo en tus manos. En este momento también, Señor, deposito en tus manos ese problema que nos angustia, esas dificultades, esos miedos, esas dudas, Señor, esas tristezas. Todo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestras vidas, porque sé que tú todo lo recoges con alegría, Señor, y se lo entregas al Padre, para que Él le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquemos todos juntos al Espíritu Santo, diciendo pausadamente, sintiendo cada palabra que pronunciamos. Decimos, ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu
saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les quiero pedir encarecidamente que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que ore con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Gracias. Hoy vamos a empezar nuestra catequesis con la lectura de una carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Santiago, también conocido como Santiago el Menor o el hijo de Alfeo, también conocido como hermano del Señor, porque era pariente cercano de Jesús. Entonces, esta carta a Santiago está a continuación de la carta a los Hebreos y previamente a la primera carta de San Pedro. Entonces, vamos a ver hoy solamente algunos versículos que están relacionados con nuestra lectura de Hechos de los Apóstoles que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver la carta de Santiago, capítulo número 1, versículos del 12 al 27. Dice: Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque, después de probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba: Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio la vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo
pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de ese Dios todopoderoso que a través de los hombres nos habló, que a través de los hombres se manifestó. Entonces, vemos que esta primera parte que vimos dice: feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. Y ahí es llamativo que lo primero que utiliza es con una actitud positiva el desafío que nos lanza, ¿sí? Y nos dice: feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. Nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? O casi siempre hacemos. Generalmente, que es lo mismo, le pedimos a Dios que nos saque de las situaciones. Justamente en estos días, creo que ayer o anteayer, estaba pasando por una situación incómoda que no era agradable y yo le dije: Señor, líbrame de esta situación, líbrame de esta situación. Y después de un rato, como que me di cuenta de lo que acabé de decir y entonces dije: no, Señor, mien- Señor, mientras tanto, dame la fortaleza para dar testimonio de cómo vivir esta situación con vos presente en mi vida. ¿Sí? Entonces, muchas veces le pedimos solamente a Dios que nos libre y está bien pedirle a eso. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha y Él quiere conocer nuestra voluntad. Entonces nosotros tenemos que manifestarle a ese nuestro Padre, a nuestro Abba, a ese papito que nos ama, que nos escucha. Entonces es importante manifestarle, pero no quedarnos ahí en solamente pedir que se termine esa situación, sino pedirle al Señor que se cumpla su voluntad y que nos dé a nosotros la fortaleza para dar testimonio de esa en esa situación. Y que la forma en la que nosotros vivamos esa situación difícil sea un reflejo. ¿Un reflejo de qué? Un reflejo de la presencia de Dios, de esta luz que nos ilumina. Eso es lo que nos dice un poco más adelante. Él es luz. Entonces, que nosotros seamos ese reflejo de la presencia de Dios. Que la gente viendo cómo vivimos las dificultades, le dé gloria a Dios. Entonces dice: feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. Pareciera que es bastante difícil lo que nos pide hoy. Y realmente lo es. Hoy vivimos en una cultura muy acelerada, que llevamos un ritmo de vida, que tenemos tantas actividades, tantas cosas, tantas distracciones, que resulta difícil ser paciente. Y eso es porque la paciencia es un fruto de estar con Dios. Dios produce esa paciencia en nosotros. Entonces, como muchas veces no le dedicamos tiempo a Dios o no le dedicamos el tiempo suficiente a esa oración, a ese poder quedarnos sentados frente al Santísimo, por ejemplo, ya sea físicamente, y si no pueden, entonces poner en YouTube adoración al Santísimo 24 horas. Y ahí van a poder verle en vivo al Señor a través de una pantalla, pero por lo menos en la pantalla completa. Y hay que quedarse en silencio frente al Señor. Respirar, contemplarle al Señor y llenarnos de su presencia. Y ahí vamos a darnos cuenta de cómo el Señor aliviana esa carga que llevamos sobre los hombros y nos llena de su amor y de su paz. Entonces a partir de ahí podemos salir a llevar esa paz que recibimos para ser pacientes
en la situación. Entonces aquí nos dice, feliz el que soporta pacientemente la prueba. Y nos dice, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. ¿Cuál es esa corona de vida? Es la vida eterna, ¿sí? Es el reino de los cielos mismo. Entonces, ¿por qué el que soporta pacientemente recibe la corona? A continuación, vamos a ver la respuesta. Y nos dice que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Hay gente que dice, no, esta es una prueba de Dios para tal cosa. Sin embargo, aquí claramente nos dice la palabra de Dios. Que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Es decir, Dios no nos prueba a nosotros, sino que muchas veces lo que Él hace es permitir las situaciones en nuestra vida para que nosotros podamos reflexionar, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos santificarnos. Entonces, el Señor permite esas pruebas en nuestras vidas. Aparte, em, nosotros somos libres, somos humanos, somos seres frágiles. Entonces muchas veces a través de las pruebas recién podemos aprender. Entonces hay una frase que me gusta mucho que dice que la persona inteligente es la que aprende de sus errores. Sin embargo, el sabio, ¿sí? El sabio es el que aprende de los errores de los demás. Es decir, no necesita él estar aprendiendo por su propia costilla, por su propio dolor. Él puede aprender también de los errores ajenos. Entonces, nos dice aquí, Dios está a salvo y no prueba, no manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. Entonces, en otras traducciones dicen su propia concupiscencia, es decir, en esos deseos que están dentro nuestro que nos arrastran, que se descontrolan, que salen de la presencia de Dios. Cuando nosotros leemos Gálatas, la carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, ahí vamos a encontrar los frutos del Espíritu Santo, es decir, eso que se nota, eso que se ve. La raíz del árbol, por ejemplo, no se ve, está enterrada. Entonces, lo que realmente se ve y llama la atención en el árbol son los frutos. Entonces, esos frutos que se notan exteriormente y que se sienten interiormente también, por supuesto, son amor, paz, alegría. Y el último de los 9 que se citan ahí es el dominio propio. Es el dominio propio. Entonces, cuando nosotros tenemos algún deseo, por ejemplo, el deseo sexual, mientras que está dentro del fruto del Espíritu Santo, dentro del dominio propio, entonces nosotros podemos llevar una vida casta. Antes del matrimonio, durante el matrimonio y después del matrimonio también en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de que enviude, bueno, ahí vuelven a estar solteros, pero las personas divorciadas, por ejemplo, también están llamadas a poder vivir la castidad. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo ese deseo sexual es algo bueno y que Dios mismo lo puso en el ser humano. En el sentido de que ese deseo sexual es bueno porque nos lleva a nosotros a buscar una unión más profunda con la otra persona. Y el lugar ideal para que esa unión se profundice y pueda también gestarse un hijo es dentro del matrimonio. Entonces, en la medida en la que nosotros somos tentados en nuestros deseos y eso sale del dominio propio, de ese fruto del Espíritu Santo, entonces se convierte en lujuria y la lujuria puede llevarnos a caer en pecado mortal. Ocurre lo mismo con el deseo de descanso, por ejemplo. El deseo de descanso es bueno porque nosotros en nuestro ímpetu queremos hacer cosas y más diversión y más actividades, más compartir. Sin embargo, nuestro cuerpo necesita descansar. Entonces ese deseo de descanso es bueno porque nuestro cuerpo lo necesita. Siempre que esté bajo el dominio propio, el fruto del Espíritu Santo. En la medida en la que sale del dominio propio, del fruto del Espíritu Santo, se convierte en pereza. Y eso nos impide a nosotros construir el reino de Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo es en ese propio deseo, ese deseo de descanso. O el deseo podría ser
de corregir algo que está mal, ¿sí? Ese deseo es bueno porque nos lleva a nosotros a cambiar las cosas, a cambiar de algo que estaba mal a algo que está bien, y algo que está bien a algo que estaba mejor. Sin embargo, ese enojo que sentimos por eso que está mal, en la medida en la que sea controlado por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios, entonces nos lleva a corregir en tiempo y en forma. Sin embargo, cuando perdemos ese dominio propio se transforma en ira y eso nos puede llevar al pecado, a agredir, a asesinar, ya sea con las palabras o de forma física incluso. Entonces, eso es lo que nos dice, que no es Dios el que nos manda la prueba, sino que cada uno es tentado en su deseo, nos dice, que lo arrastra y lo seduce. Entonces, nos convence a nosotros, nos convence. Sin embargo, ¿cuál es la consecuencia? Dice, el deseo concibe y da a luz al pecado, y el pecado crece y al final engendra la muerte. Lo mismo que nos decía San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. El salario del pecado es la muerte. Muchas veces nosotros vivimos esa muerte en nuestra propia carne. Nosotros sufrimos a consecuencia de lo que el pecado produce en nuestras vidas. Por ejemplo, la consecuencia de una mentira, que la gente ya no confía en nosotros y nos duele eso. O nos duele diferentes heridas o enfermedades que podamos tener como consecuencia de nuestro pecado. Entonces, esa muerte se produce de forma física, de forma psicológica e incluso de forma espiritual, porque muchas veces después de caer en pecado ya no queremos rezar, ya no queremos ir a misa, sentimos vergüenza de acercarnos al templo. Entonces, esa es la muerte consecuencia del pecado. Y eso generalmente es un proceso. Empieza con un deseo que se descontrola, da luz al pecado y el pecado como consecuencia la muerte. Y esa muerte se da en nosotros y en el otro. Generalmente se da en nosotros y en el otro. Por eso que es tan perjudicial el pecado. Y porque muchas veces quedan esas heridas que se van acumulando en la medida en la que nos sanan. Por eso que es tan importante acudir al sacramento de la reconciliación y que esa penitencia sea realmente un remedio para el daño que se nos produjo en el alma. Porque al confesarnos el pecado, la culpa queda perdonada. Sin embargo, el daño que se produjo necesita ser reparado. Necesita fortalecerse eso que se debilitó. Entonces, por ejemplo, en el caso de un pecado sexual, ayuda a leer las cartas de San Pablo en donde habla sobre eso. Y él dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar nuestro templo. El otro es templo del Espíritu Santo. Cuidémoslos como tales. Puse yo en una imagen que había compartido en el Instagram. Entonces, es importante que seamos conscientes de este proceso, de que hay prueba y que felices nosotros si pasamos pacientemente la prueba. Y que en la medida en la que fallamos en esa prueba, se genera un pecado, se genera una muerte para nosotros y para el prójimo. Y dice en el 16, hermanos muy queridos, no se equivoquen, son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Muchas veces nosotros aquí en la tierra vemos luces artificiales, vemos linternas que nos encandilan y que nos hacen pensar de que esa es la luz verdadera. Y eso es lo que el mundo muchas veces nos vende hoy, de que lo importante es el placer y el placer inmediato y cuando yo quiera y sin consecuencias. Y si es necesario asesinar a un niño, consecuencia de ese placer, no hay problema. El placer individual está por sobre todo. Entonces, si demasiado tenés ganas de hacer algo, tenés que hacer, nos dice el mundo. Sin embargo, vemos que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo demasiadas ganas de hacer algo y es algo bueno, probablemente ya lo hubiese hecho. Y sin embargo, si es algo malo, entonces el mundo te empuja, te da ese empujoncito que faltaba. Entonces, aquí nos dice, son las cosas buenas y los dones perfectos. Nos muestran en las películas cómo tener una casa grande, un auto lujoso, y no solamente en las películas, vemos en las historias de mucha gente en el WhatsApp, en el Facebook, en los noticieros, que muestran como si fuera que ese dinero o que esas posesiones realmente traen la felicidad.
Y vemos que no es así. Jim Carrey, el actor, él pasó por un cuadro de depresión muy profunda y él dijo, ojalá todos pudieran conocer el dinero y la fama para darse cuenta de que ahí no está la libertad, de que ahí no está la felicidad, perdón. Que todos puedan conocer el dinero y la fama para darse cuenta de que la felicidad no está ahí. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es nuestro norte, hermanos. Hacia dónde nosotros vamos. ¿Cuál es la prioridad uno para nosotros? Si es acaso el placer, si es acaso el dinero o si es acaso el poder. Muchas veces queremos poder tener esa influencia mayor, ocupar un lugar más alto, que la gente nos vea. Sin embargo, aquí nos dice, las cosas buenas y los dones perfectos son lo que nosotros estamos llamados a buscar. Por eso yo en cada felicitación y en cada deseo de este año 2021, yo les deseaba un feliz, bendecido y santo 2021. Santo 2021. Para que nosotros nos acordemos aquí en la mente y en el corazón cuál es nuestra prioridad. Y nosotros estamos llamados no a ser buena gente, sino a ser santos. Eso es lo que Dios quiere. Y yo sé que es un camino difícil, pero nada es imposible para Dios. Entonces nos dice aquí, feliz el que soporta la prueba. El que soporta la prueba va a recibir la corona de gloria. Y el que no soporta va a un camino de muerte por decisión propia. Y nos dice, lo que debemos buscar son las cosas buenas y los dones perfectos de nuestro Padre que es la luz. Esa luz verdadera, esa luz que ilumina el camino. Y dice, allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Es decir, en Dios no existe nada malo ni nada oscuro. Dice, muy libremente en el 18 nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad para que fuéramos la flor de su creación. Entonces en un árbol, en una planta, lo más hermoso y lo que último sale es la flor, ¿sí? Y entonces, por eso que es importante que nosotros seamos conscientes de que nosotros no somos un animal más. Nosotros somos el único ser racional. Hay una materia en la carrera de teología que se llama antropología filosófica. Antropología filosófica. Y lo que busca es dos cosas. Está la antropología filosófica clásica, que busca encontrar cada uno de los rasgos que diferencian al hombre de los animales. Por ejemplo, la razón, por ejemplo, el espíritu, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, la cultura. Entonces, esos son algunos de los rasgos que diferencian, que solamente el hombre puede tener. Y después está la antropología filosófica contemporánea, que busca mostrar los rasgos comunes que tiene el ser humano con el animal para poder disminuir su dignidad. Entonces, una vez que disminuye su dignidad, puede hacer lo que quiera con él. Y se le puede usar a las personas para tener relaciones, se pueden desechar niños, se pueden desechar a personas que tienen una condición económica menor o que tienen una educación más pobre. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia de conocer esta dignidad humana, de conocer de que nosotros somos la flor de la creación y de que nosotros tenemos un valor que debemos cuidar, que debemos cuidar. Y nos dice en el 18 que muy libremente nos dio la vida y nos hizo hijos suyos. Imagínense, la gente dice, de repente cuando un niño pequeño fallece, dicen, ah, ella es un angelito. Y sin embargo, él no es un angelito, porque los ángeles, si bien son servidores poderosos de Dios, que no sienten esas tentaciones de la carne, ellos siendo servidores poderosos de Dios, que no sienten las tentaciones de la carne, son puro espíritu y nunca van a tener un cuerpo. Esto lo enseña el padre Ernesto María Caro en su curso de evangelización fundamental. Pueden buscarlo online. Entonces, o los que quieran me piden y yo les paso el enlace. Entonces, él enseña esta diferencia de que los ángeles son servidores poderosos de Dios, pero que nunca van a llegar a ser hijos de Dios. Nunca van a llegar a ser hijos de Dios. Sin embargo, a nosotros, a los seres humanos, así débiles como somos, Dios nos eligió para que seamos hijos suyos mediante la palabra de la verdad. Entonces, Dios nos crea para que nosotros seamos santos, para que nosotros amemos.
Después dice en el 19, hermanos muy queridos, atiendan, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y para enojarse. Nosotros parece que tenemos al revés esta secuencia. Generalmente somos rápidos para hablar y para enojarnos. Y yo sé que es difícil porque tantas cosas nos molestan hoy, tantas cosas están torcidas y es entendible que nos enojemos. Y muchas veces tenemos esa necesidad de expresar lo que sentimos y por eso hablamos mucho. Sin embargo, Dios nos invita a tener una actitud diferente, a tener una actitud de predisposición, una actitud de servicio. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, imagínense, nosotros detrás de Él caminamos. Y así también estamos llamados a ser conscientes, a darnos cuenta que estamos llamados a servir y no a ser servidos. Si de alguna forma somos servidos, gloria a Dios y agradezcamos. Sin embargo, acordémonos que nuestra misión no vinimos aquí a recibir, sino a dar. Y que todo lo que podemos recibirlo principalmente de Dios. Y a partir de ahí, dar y continuar dando. Entonces nos dice, hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Entonces ese es un ejercicio que nosotros estamos llamados a hacer, ese ejercicio de silencio, a ese ejercicio de escucha activa. Significa no escuchar para responder, sino escuchar para entender, sino escuchar para tratar de entender qué es lo que la otra persona me quiere transmitir, qué es lo que la otra persona siente, qué es lo que la otra persona piensa, y a partir de ahí continuar el diálogo. Entonces, nos dice, tengan esa actitud de amor, rápidos para escuchar y lentos para hablar y enojarse. Y nos explica por qué. Porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Es decir, muchas veces nosotros en nuestro rol, ya sea de padres, de hermanos mayores, de persona adulta, de amigos, queremos corregir al otro. O ya sea de ciudadano y querer corregir a alguien en la calle. Sin embargo, tenemos dos tendencias ahí. Una es que queremos corregir enojados. Entonces, la forma en la que corregimos es con ira. Es con ira. Y entonces se genera un nuevo conflicto. No solamente estaba equivocado el otro, sino que ahora también está peleado conmigo. Entonces esa ira es el primer factor que solemos cometer al corregir. Y segundo, que tenemos una tendencia más todavía hoy en las redes sociales en querer corregir de forma indirecta, no de tú a tú, de cara a cara, de persona a persona, de corazón a corazón, sino que generalmente lo primero que hacemos ya es una denuncia o le contamos a alguien más o otro tipo de acciones en lugar de hablarle a esa persona. No sabemos muchas veces confrontar esa dificultad. Entonces Dios nos dice lentos para escuchar, rápidos para escuchar, perdón, y lentos para enojarse. Entonces, en la medida en la que nosotros nos enojamos, es importante que podamos mantener la compostura, pedirle a Dios ese dominio propio y a partir de ahí sí poder corregir en tiempo y en forma, ¿sí? Porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios y poder realizarlo de persona a persona primero, ¿sí? Entonces eso es lo que Jesús nos enseña en Mateo 18, si no me equivoco, la corrección fraterna. Si tu hermano peca, repréndelo a solas, dice. Repréndelo a solas. Primero a solas, después con dos o tres amigos y después recién con la iglesia. Y si no hace caso, entonces trátalo como un pagano, dice. ¿Y qué hacían los judíos con los paganos? Les expulsaban de la comunidad. Sin embargo, el padre Sassano dice, ¿qué hizo San Pablo con los paganos? Les evangeliza, les muestra el evangelio a través de sus palabras y de sus obras. Entonces, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Lentos para hablar y enojarse, rápidos para la escucha. Y dice, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a ustedes mismos. Entonces, Santiago es muy concreto. Él baja a tierra y nos dice,
escuchen todo esto. Escuchen la palabra de Dios. Escuchen con respecto a la prueba. Escuchen con respecto a la consecuencia de triunfar o de perder. Sean lentos para escuchar. Escuchen todo esto. Sin embargo, no lo dejen ahí. Pónganlo en práctica. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. O si no, estamos engañándonos a nosotros mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Cuando nosotros nos miramos al espejo, ahí podemos ver nosotros nuestros defectos físicos o alguna imperfección que hay, ya sea en el peinado o en el rostro o lo que sea. Entonces, así también es la palabra de Dios. Pero en lugar de mostrarnos nuestros defectos físicos, nos muestra nuestros defectos psicológicos, nuestros defectos espirituales, intelectuales. Entonces dice, el que mira la palabra de Dios y no actúa en consecuencia, el que escucha la palabra de Dios y no actúa en consecuencia, es como el que se mira al espejo y luego se olvida de cómo era, dice, pierde su identidad. Nosotros cuando miramos la palabra de Dios, nosotros vemos nuestra identidad, que nosotros somos hijos suyos y que como hijos suyos estamos llamados a actuar. Digno comportamiento de un hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y no actuamos, es como el que mira y se olvida de quién es. Mira y no corrige sus defectos. Y no ayuda a los demás a corregir los suyos. Y dice, todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella. Entonces, es cuestión de perseverancia, hermanos. Aquí tenemos que ser disciplinados, porque si no, nunca vamos a poder ser más santos. Nunca vamos a poder dejar atrás esos defectos. Tiene que ser una lucha sistemática. Tiene que ser una perseverancia en la palabra de Dios. Y en la medida en la que perseveramos, ahí vamos a ver el fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y yo les puedo decir que en mi testimonio, lo que hace la palabra de Dios, realmente nada logró. Más o menos durante 5 años de mi vida, desde los 20 años hasta los 25, yo intenté luchar contra mi carácter, intenté ser más paciente, intenté ser mejor. Y 5 años de mi vida hice todo lo que pude para lograrlo. Sin embargo, cuando empecé a los 25 años más o menos a leer con intensidad, a profundizar en la palabra de Dios, en un año y medio de estar intensamente con Dios, logró un 90% de lo que yo logré solo en 5 años. Dios en un año hizo 90% más de lo que yo solo intenté durante 5 años. Entonces esa es mi experiencia con respecto a la palabra de Dios, a la palabra de verdad y a la perseverancia en ella. Y nos dice, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Discípulos misioneros, que le seguimos a Él con nuestras palabras y nuestras obras. Si alguno, y dice, este será dichoso al practicarla. Entonces, en la medida en la que ponemos en práctica, triunfamos y nos alegramos con una alegría diferente a la del mundo, una alegría más profunda, una alegría más permanente. Y ahí nos dice este mensaje fuertísimo para usted y especialmente para mí. Dice, si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. Muchas cosas pueden pasar en nuestro corazón. Sin embargo, la gente escucha lo que nuestra boca pronuncia. Por eso que es fundamental que podamos controlar nuestra lengua. Controlar nuestra lengua. Y nos dice, la religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Entonces, ayudar a los huérfanos y a las viudas, concretamente, realmente, a los que literalmente son huérfanos y viudas, a ellos tenemos que ayudarle. ¿Y a cuántos huérfanos y a cuántas viudas tal vez nosotros ayudamos? Tal vez a muy pocos. Sin embargo, esto no se queda solamente en los huérfanos y en las viudas, físicamente, literalmente, sino en todas aquellas personas
que son huérfanos o que son viudas, significa que les falta algo, que les falta ayuda económica, que les falta conocimientos, que les falta amor. Entonces, esa es la verdadera religión, ¿sí? Esos actos que nosotros vivimos. Si bien nuestra religión nos da a nosotros las herramientas y el camino, la puesta en práctica es la verdadera religión. Entonces, haciendo un resumen de todo, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. Feliz el hombre. En la medida en la que triunfemos, hermanos, vamos a sentir esta alegría, este gozo que aquí nos menciona. Y estamos llamados a poder ser lentos para enojarnos, lentos para hablar y rápidos para la escucha. Y ser perseverantes en la palabra de Dios que tiene poder para salvarnos. Tiene poder para salvarnos. Entonces, de esta forma, con estas palabras en el corazón, pasamos al capítulo número 15 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar en el versículo número 1, iremos hasta la mitad, hasta el número 21. Vamos a ver el primer concilio preecuménico. Creo que el primero y el último luego. Entonces, en este concilio se va a realizar en Jerusalén. Nosotros estuvimos viendo desde el comienzo del libro de Hechos de los Apóstoles hasta hoy día el obrar o la acción del Espíritu Santo en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, los primeros cristianos le llamaban a este libro de Hechos de los Apóstoles el Evangelio del Espíritu Santo le llamaban. ¿Por qué? Porque narra ese obrar del Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que hoy habita en nosotros, en las personas, para obrar con amor de forma ordinaria y extraordinaria también. Así que tomemos esto como ejemplo y como motivación. Habíamos visto ya diferentes episodios, vimos episodios de la vida de San Pedro, vimos luego también episodios de la vida de San Pablo, vimos episodios de Bernabé, de los diáconos. Entonces vimos cómo fueron de misión y cómo Saulo cambió de nombre a Pablo y que estuvieron recorriendo y que en esa evangelización que llevaban a cabo tuvieron que sufrir mucho. Tuvieron que sufrir mucho. Pablo fue apedreado hasta casi morir. Entonces, nosotros muchas veces con tal de no pasar pelada o no pasar vergüenza tal vez, no damos testimonio, no evangelizamos, no tenemos vergüenza de nuestra fe o de bendecir en la mesa o de cantar en la misa, ¿sí? Entonces estamos llamados a poder dar testimonio, a ver cómo San Pablo vivió su fe para nosotros animarnos a vivir como Él y mejor que Él aún. Y eso es posible porque el Señor nos lo dice. Ustedes harán las mismas obras que yo y aún mayores. Entonces empezamos. Capítulo número 15. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar, contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión,
Pedro se puso en pie y dijo: Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios, desde el primer momento, intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: Después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha invocado mi nombre, todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosles en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí vemos esta reunión, este concilio de Jerusalén. ¿Y por qué es un concilio? Porque es la reunión de la iglesia, ¿sí? Que se reúne esa iglesia de Antioquía con la iglesia de Jerusalén y se reúnen para debatir. Muchas veces pensábamos o podríamos pensar de que la iglesia creció de forma uniforme y no había problema. Sin embargo, aquí en este libro de Hechos de los Apóstoles vemos de que no fue así. Aquí los expertos nos dicen que es probable que este concilio, esta reunión, se haya dado alrededor del año 50 después de Cristo, es decir, unos 20 años después de la muerte del Señor. Se calcula que Cristo murió en el año entre 28 y 30 después de Cristo, no en realidad en el año 33, porque ahí hay un desfasaje con respecto a los años que se empezaron a contar, y eso se tiene en cuenta a partir de unos censos, a partir del censo de Cirino, que se dio en el año número 6 antes de Cristo, ¿sí? Y fue durante ese censo en donde se marcó un hito que podemos relacionar con los hechos de la Biblia. Entonces, bueno, en el año 30, vamos a decir, se da la pasión de Cristo. 20 años después se da este primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Y nos dice: llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Aleccionar viene de la palabra lección, es decir, les enseñaban, les corregían, les mostraban con estas palabras. Dice: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Entonces, ahí nos damos cuenta como hay veces que dentro de la iglesia hay gente que tiene una postura y que esa postura puede estar equivocada, puede que no esté a favor o del lado de lo que la iglesia nos enseña. Entonces, por eso que es importante
poder manifestar esas posturas, y tener la actitud que tuvieron estas personas ante la decisión que tomó la iglesia. Porque vemos a lo largo de la historia cómo personas disentían con respecto a lo que enseñaba la iglesia y decidieron separarse y fundar sus sectas. Entonces nosotros estamos llamados a que si realmente creemos de que hay algo que corregir dentro de nuestra iglesia, presentarlo y trabajar dentro de ella para que pueda darse esa modificación. Entonces aquí ellos enseñaban esto, y si ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés, ¿qué pasa? Los judíos se salvaban si cumplían la ley. Entonces San Pablo nos dice que tienen que cumplir toda la ley. Entonces nadie podía salvarse porque eran 613 preceptos, de los cuales creo que 365 eran prohibiciones y el resto eran proposiciones, ¿sí? Que tenían que cumplir. Entonces, si no cumplían esas 613 leyes, no podían salvarse, porque de algún modo quedaban impuros y entonces eso les impedía alcanzar la salvación. Y esto viene bastante de los fariseos. Y que ya vimos más o menos en qué año nacieron los fariseos. Para remontarse a eso pueden mirar la catequesis que se llama Etapas de la Historia de la Salvación. Está en YouTube, está en Spotify, está en iTunes, pueden entrar a mirar cuando quieran. Y entonces, ¿qué pasa? Más o menos en el año 500 nacen los fariseos, y ellos cuando estaban en el exilio en Babilonia, ¿sí? Ellos perdieron la tierra prometida a Abraham, y ahí vimos cómo Abraham va a la tierra prometida, luego vuelve a Egipto, de Egipto van otra vez a Canaán, luego vuelven a Egipto nuevamente, luego de ahí empieza el éxodo, van hasta la tierra prometida y muere Moisés, ahí termina el Pentateuco. Y empieza el libro de Josué, que sería el quinto libro. Entonces ahí es Josué el que conquista la tierra prometida. Esta tierra prometida ellos la perdieron cuando el imperio babilonio les invade y fueron exiliados a Babilonia. Entonces perdieron la tierra prometida. Entonces ellos para mantener su cultura, ellos dijeron, nosotros tenemos que vivir de forma diferente externamente en este pueblo para mantenernos fieles a Dios. Entonces ahí fue como que esos fariseos que eran como laicos, vamos a decir, empezaron a cumplir de forma estricta. Y fariseo significa separado. Entonces ellos se separaban de los impuros porque ellos cumplían la ley. Entonces la salvación se alcanzaba por el cumplimiento de la ley. Y aquí eso es lo que le están reclamando. Y le dice, ustedes no pueden salvarse si no se circuncidan porque no van a cumplir la ley de Moisés. Y dice, esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Y dice, al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Entonces, ellos estaban en Antioquía y van a subir a Jerusalén. Voy a mostrarles un mapa para que nos ubiquemos espacialmente. Ya vimos más o menos en qué año fue que se dio esto. Y el mapa que yo estoy buscando está más arriba, que sería este. Ahí está. Entonces vemos de que aquí arriba dice Antioquía de Siria. Ahí se encontraban ellos. Antioquía de Siria. Estamos en el margen superior derecho. Vemos que dice Siria, un poco más arriba dice Antioquía. Entonces ellos estaban en Antioquía ya de vuelta de todo este viaje que vemos aquí, un poco más a la izquierda. Estaban en Antioquía y ahí nos dice de que ellos, la iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Entonces estaban aquí en Antioquía de Siria y fueron subiendo. En el mapa parece que estamos bajando. Sin embargo, estaban subiendo porque es más alto el territorio aquí en Jerusalén. Si vemos el color amarillo, es un amarillo más claro en donde está Jerusalén. Y eso es porque cuanto más claro es el color, más amarillo, es más alto en altura, ¿sí? Jerusalén está situada ahí sobre un monte. Entonces dice que subieron a Jerusalén. Se trasladaron desde Antioquía de Siria hasta Jerusalén para este concilio. Y entonces empezó esa discusión en Antioquía
Y ahí decidieron de que Pablo, Bernabé y ellos se fueran a Jerusalén. Y ahí San Juan Crisóstomo nos aclara y nos dice que Pablo ya estaba convencido de lo que había que hacer y que él subía acompañado de estas personas para poder convencer a estas otras personas que pensaban de forma diferente, para que estas personas conversando con los apóstoles se den cuenta de cuál es la verdad. Entonces, continúa y dice que hubo discusiones bastante acaloradas. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay veces que tenemos discusiones acaloradas. Sin embargo, lo importante es poder dar una continuidad a esa discusión. Es poder escuchar, entender lo que el otro piensa y lo que el otro siente. Y que después el otro también pueda hacer lo mismo conmigo y que después podamos llegar a un acuerdo. O finalmente respetarse mutuamente en desacuerdo. Y ahí dice, Pablo y Bernabé, junto a algunos de ellos, subieron a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria, que fueron los que acabamos de ver en el mapa. Aquí está Fenicia, luego pasaron a través de Galilea y ahí Samaria. Entonces Fenicia y Samaria para llegar a Judea, que es donde estaba Jerusalén. Y nos dice, al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Aquí no es un egoísmo de, nosotros ganamos porque ahora ellos tenían una creencia y ahora creen lo mismo que nosotros. No pasa por ahí. Pasa porque ellos se dieron cuenta que encontraron esta palabra de verdad y que encontraron esta felicidad plena y encontraron este cumplimiento de las escrituras y de todas las promesas y profecías en Cristo. Y que Cristo realmente es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos creyeron que de verdad encontraron la verdad y empezaron a vivir en la verdad. Entonces produce una gran alegría en la medida en la que yo logro o trabajo para que otras personas puedan también caminar por la verdad y que también puedan encontrarse con Dios, que puedan ser felices y construir el reino. Entonces eso es lo que les alegra, no es egoísmo, nosotros ganamos. Y muchas veces hoy existe esa tendencia que queremos de que los otros sean católicos y porque los otros son, no sé, protestantes o evangélicos o judíos o musulmanes o ateos o agnósticos y nos ponemos felices. Pero deberíamos de ponernos felices porque se encuentran con Dios y se encuentran con el camino que lleva a la salvación, se encuentran con la verdadera religión. Entonces, es importante que primero nosotros nos encontremos con el Señor. Entonces después podemos contarle contentos a los otros y que los otros también puedan eh, convertirse y alegrarse. Dice, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces aquí no es cada uno cree lo que quiere y listo. No. Aquí nos damos cuenta de cómo en esta iglesia instituida por Jesucristo existe una autoridad, instituida por Él mismo cuando Él vino a la tierra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no la podrán vencer jamás. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso significa permitir y prohibir en el lenguaje, atar y desatar en el lenguaje judío significa permitir y prohibir. Es decir, lo que ustedes prohíban quedará prohibido. Lo que ustedes permitan quedará permitido. Entonces, esa es la autoridad. Y ahora vamos a ver cómo Pedro es el que ejerce esa autoridad y cómo es importante esa unidad en la iglesia. Porque Cristo dice que todos sean uno para que la gente crea que el Padre me envió. Importante. Hoy también tenemos divisiones dentro de nuestra iglesia entre tradicionalistas y progresistas. También tenemos divisiones entre gente más tradicional y los carismáticos. Entonces estamos llamados a poder darnos cuenta de que todos somos hijos suyos, que formamos parte de la misma iglesia y que en la medida en la que trabajemos en conjunto vamos a poder construir mucho más. Mucho más. Pero para eso es necesario el diálogo. Y dice, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Nuevamente, ¿quién es el alma de la misión? El Espíritu Santo. ¿Quién es el alma de la misión hoy? El Espíritu Santo, que guía a la iglesia. Entonces, nosotros podemos obrar muchas cosas, pero todo es porque Dios está obrando
en nosotros. Entonces, en la medida en la que nos llenamos de Dios y nos vaciamos de nosotros mismos, podemos afirmar como San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces, es Dios el que obra, es su Espíritu el que obra en nosotros, el que construye el reino. Y dice, pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos. Eso fue lo que habíamos mencionado. Se levantaron del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe, dice. Y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces, dice el 6, los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar el asunto. Hay un dicho que dice, la gente se entiende hablando, o hablando se entiende la gente, y no dejándose de hablar. Muchos conflictos que tenemos con las personas es porque no pudimos sentarnos a dialogar con la persona y expresarle sin ofender qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos pasa. Entonces, aquí nos da el ejemplo de cómo solucionar conflictos en la familia, cómo solucionar conflictos en la iglesia, cómo solucionar conflictos en el trabajo, cómo solucionar conflictos en la calle, cualquier conflicto. El diálogo. Sentarse a tratar. Lento para enojarse y para hablar, rápido para escuchar. Y dice, después de una acalorada discusión, en otras traducciones dice, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y dijo, entonces, cada uno escuchaba. Y no, bueno, y termina ya porque no, porque tenemos que hacer otra cosa. No, yo le escucho a la otra persona con paciencia, me hago de tiempo. Me hago de tiempo. Ese es un gesto de amor enorme, el poder escucharle al otro. El oído, dice el padre Adolfo, que es el órgano que mejor expresa el amor. Ni siquiera es la mente, ni el corazón, ni los ojos, ni la sonrisa, sino el oído. El oído. Entonces, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe, dice. Entonces, aquí él les dice, ustedes saben, le dice, ustedes son conscientes de eso. Aquí no hay ningún invento, no hay ningún cuento, esto es lo que pasó. Y es Pedro el que se levanta, justamente con esa autoridad recibida de Cristo. Y él aquí hace mención a lo que al hecho que habíamos narrado en Hechos 10, cuando Pedro se va junto a Cornelio y ahí se produce ese Pentecostés de los gentiles, o Pentecostés de los no creyentes, podemos ponerlo entre comillas. Entonces ahí él dice, Dios intervino en medio de ustedes cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dice el 8, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo al igual que nosotros. Entonces, imagínense ese Pentecostés que vivían los apóstoles y Nuestra Señora todos juntos, Él lo iguala a este Pentecostés de los gentiles, diciendo Dios no hace diferencia. Dios no hace diferencia. Es decir, Dios también le llama a ellos. Y dice, al comunicarles el Espíritu Santo como a nosotros. Entonces, ¿cuál es la señal de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo, que nos sella, que nos marca, que imprime carácter. Y ese Espíritu Santo tiene que dar frutos. Si no, es como si fuera que nosotros agarramos y hicimos así y le apagamos al Espíritu. Y dice en el 9, no ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. Entonces ellos le amaban a Dios. Ellos le amaban a Dios y querían hacer bien las cosas. Entonces los fariseos querían hacer bien las cosas. Ellos creían firmemente que cumpliendo la ley se iban a salvar. Entonces ellos amándole a Dios y teniendo fe en esa ley que Dios le dio a Moisés, ellos vivían de esa forma. Pero ¿qué pasa? Acá dice Dios purificó. Dios quería subir de nivel su fe. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces ya amamos, ya tenemos fe, pero Dios quiere purificarnos, Dios quiere hacernos santos. Su Espíritu Santo nos santifica, hermanos. Nos santifica. Entonces, dejémonos empapar por Dios. Bajemos la guardia, dejémonos amar, dejémonos perdonar, dejémonos liberar, dejémonos sanar por el Señor. Acudamos a Él. Su palabra tiene poder para salvarnos.
Su palabra nos lleva a la Eucaristía. Su palabra nos lleva a la Eucaristía, así como en la misa. Liturgia de la palabra y nos lleva a la liturgia eucarística. Finalmente todo nos lleva a Cristo. María nos lleva a Cristo, los santos nos llevan a Cristo, todos nos llevan a Cristo porque Él es nuestro Salvador. Y dice, no ha hecho ninguna distinción, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? Y hay veces que hoy nosotros queremos mandar a Dios y decir, Señor, mira, yo cumplo todos los mandamientos, pero este tema de no comer mucho, a mí no me parece tanto. Sí, a mí no me parece que la gula sea un pecado capital. Y bueno, entonces seguramente que Dios me va a perdonar o que Dios no le va a importar porque entonces ahí nosotros queremos mandar a Dios. O decir, no, mira, yo tengo toda esta riqueza y hay gente que necesita, pero bueno, yo no tengo la culpa de haber nacido con estas riquezas. Entonces, yo soy honesto, yo procuro estudiar la Biblia, ayudarle un poco a la gente, pero estas riquezas son mis riquezas. Entonces ahí queremos mandar sobre Dios, decir, no, yo cumplo todo, Señor, soy honesto, le ayudo a los pobres, pero yo tengo relaciones sexuales con mi novia porque es mi novia, porque yo le amo y porque ¿qué tiene de malo si nos vamos a casar? Y la verdad es que no hay certeza absoluta de que se casen hasta que realmente lo hagan. Y todo lo que pueda ocurrir como consecuencia de esa relación no solamente le afecta a uno y al otro, sino a un tercero que nada tiene que ver. Entonces es el acto de amor más grande el poder realmente esperar. Por amor a la persona, por amor al hijo que pueden hacer y por amor a uno mismo y por amor a Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que la solución más barata y la mejor que la iglesia nos propone es directamente esperar. Es tener ese dominio propio que viene de Dios y poder así hacer caso a Dios. Y no querer nosotros mandar sobre lo que Él nos dice. Porque Él es bien claro. Él nos dice bien lo que quiere y lo que no quiere. Nosotros, dice Fray Nelson, no podemos ser cristianos a la carta. En donde yo agarro y a ver 10 mandamientos, estos 8 me gustan, estos 2. No. Entonces, nosotros estamos llamados a ser cristianos íntegros, a cumplir todo, por amor y con amor. Y dice, ¿por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar ni tampoco nosotros? Entonces, ese yugo de 613 leyes que ellos no pudieron ni nosotros tampoco podemos, ¿por qué le quieren colocar a ellos también? Es como, no, a mí ya me perjudicaron, entonces yo le tengo que perjudicar al otro también. Más o menos esa es la actitud. Entonces él le dice, ¿por qué quieren hacer eso? Según nuestra fe, la gracia del Señor es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Entonces, ellos no se salvan por cumplir la ley. Nadie se salva por hacer cosas. ¿Sí? La salvación no viene por hacer cosas, sino porque Cristo murió para salvarnos y Él venció a la muerte. Entonces, de ahí viene la salvación, por esa gracia. Pero nosotros, con nuestros pecados, podemos perder esa gracia. Nosotros podemos perder ese estado de gracia con nuestros pecados mortales y fracturamos nuestra relación con Dios. Entonces, por eso que es importante que vivamos en estado de gracia, que busquemos esa comunión diaria si es posible, que busquemos esa confesión semanal si es posible, o cada 15 días. Entonces, aunque sea decir, bueno, pero ya no tengo pecados mortales, los veniales igual, buscar ese un paso de santidad más cada día. Dios nos quiere santos e inmaculados en su presencia por amor. Nada menos, nada más. Así que no nos conformemos. Yo sé que es difícil y que somos pecadores, pero somos perfectibles, somos santificables. Y nos dice, según nuestra fe, la gracia del Señor del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Y justamente es esta gracia la que nos salva y nosotros podemos perderla o mantenerla. Y nos dice, toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo. Entonces, ahí Pedro impone su autoridad y ahí continúa el concilio. Escucharon a Bernabé y a Pablo que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Ahora en la facultad estoy estudiando el Pentateuco, que sería el Génesis, incluyendo luego lo que es el Éxodo, el libro del Levítico, el libro de los Números
y el Deuteronomio, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Los judíos le llaman a este Pentateuco. Pentateuco es una palabra que viene del griego que significa 5 estuches, ¿sí? Porque se guardaban en pergaminos, en 5 pergaminos. Entonces se guardaban de a 5, entonces por eso el Pentateuco. Pero los judíos le llaman la Torá. Entonces, con respecto a estos 5 libros, hay muchas interpretaciones, hay muchas corrientes teológicas. Entonces hay algunas corrientes de que son totalmente fundamentalistas, es decir, toman todo al pie de la letra, y hay otras que se pasan al otro lado, que toman todo como si fuera un relato místico, un relato no místico, sino mítico, que realmente no sucedió. Entonces, es importante encontrar ese punto medio entre lo que es realmente histórico y lo que no es. Porque, ¿qué ocurre? Aquí existen personas, especialmente algunos laicos, teólogos, sacerdotes, incluso algunos sacerdotes jesuitas, después había un sacerdote dominico también en ese grupo, em, que me tocó ver los materiales que ellos tienen en su canal. Se llama Escuela de Formación en la Fe Adulta. Y son todo un grupo de personas que enseñan justamente cómo que hay que desmitificar la palabra de Dios. Entonces, como que todo lo que es mito hay que quitar, ¿sí? Pero en ese quitar es como que no solamente quitan la parte mítica o de los relatos míticos, sino que también todo lo que no sea prácticamente histórico o que no sea científico es como que tiene una tendencia a dejarlo de lado. Y para mí eso es muy triste, porque realmente no creen en ciertas cosas, como por ejemplo que Jesús de verdad multiplicó los panes. Dicen que solamente fue que él logró que la gente comparta. Y sin embargo no es así. Jesús verdaderamente multiplicó los panes. Y ahí yo les invito a que puedan ver los videos del padre Manuel Carreira. Él también es jesuita, pero con una corriente de pensamiento muy diferente. Y él lo explica en sus videos. Hay 2 videos que se llama La fe cristiana y la ciencia, en donde él explica justamente la relación entre la fe y la ciencia, y también la resurrección desde la física. Es otro video de él. Entonces yo les invito a que en 2 horas puedan conocer cómo es posible que Dios obre esos milagros, porque Dios realmente tiene poder sobre todo lo visible y lo invisible. Y no solamente tiene poder Él de obrar los milagros, sino de continuar obrando a través de nosotros, ¿sí? Así como lo contaron aquí Pablo y Bernabé. Hasta el día de hoy, el proceso de canonización de santos es a través de milagros, no a través de hechos que la ciencia puede demostrar. Por el contrario, justamente lo que no puede demostrar la ciencia, ahí nosotros podemos confirmar también el obrar de Dios. Y entonces eso es lo que vemos aquí, que escucharon a Bernabé y Pablo que contaron las señales milagrosas y prodigios. Este no es un invento, esto no es un mito. Este es un hecho histórico con testigos calificados de que realmente se obraron estas cosas. Y dice que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Anteriormente es como que Dios viene al pueblo de Israel y solamente a ellos. Entonces, ¿cómo van a obrar milagros en los paganos? Pero aquí vimos ya en la vida de Jesús que Él obraba y cómo Dios continuó obrando a través de ellos. Dice, cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, ¿quién es este Santiago, hermanos? ¿Es Santiago el hermano de Juan? No. Nosotros escuchamos su muerte en Hechos de los Apóstoles 12. Vimos que le habían mandado decapitar. Entonces, Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, Santiago y Juan, también se le decía los hijos del trueno, ¿sí? Porque eran bastante terribles en su actitud, en el sentido que eran muy, muy impetuosos, eran muy enérgicos. Entonces, a ese Santiago, que se le decía el mayor, porque era mayor que este Santiago que estamos viendo aquí, murió mártir. La tumba de Santiago el Mayor se encuentra hoy en Santiago de Compostela. Si conocen o alguna vez escucharon sobre el camino de Santiago, termina en donde está la tumba de Santiago el Mayor. Entonces, este Santiago es Santiago el Menor,
también como dijimos el hijo de Alfeo, también conocido como el hermano del Señor, porque era su pariente cercano. Entonces, él fue el obispo de Jerusalén. Fue Pedro el que le nombra en Hechos 12:17, me parece, en donde le nombra y dice, vayan a avisarle a Santiago, y entonces de esa forma el que queda como obispo de Jerusalén es Santiago. Por eso que es él el que está hablando, Santiago el menor, y que es el mismo que escribió la carta que leímos al comienzo. Entonces, este Santiago, estamos ya en el concilio de Jerusalén, años 50, unos 20 años después de la muerte de Cristo. Y probablemente en este concilio ellos estaban celebrando una fiesta importante de los judíos, una de las fiestas importantes, que sería la fiesta de la dedicación del templo. Esta era una fiesta que recordaba dos cosas: la construcción del templo de Jerusalén por parte del rey Salomón en el año 970, empezó su construcción. Eso también lo vimos en la catequesis de las etapas de la historia de la salvación. Entonces, recordaban la construcción del templo por el rey Salomón en el año 970 y luego la purificación del templo en el año 164 por Judas Macabeo. También pueden encontrar en esa catequesis las revueltas y las guerras macabeas y qué ocurrió a continuación. Entonces, Judas Macabeo. Entonces, dos cosas se recordaban en esta fiesta: la fiesta de la dedicación del templo, la construcción del templo, 970 a.C., la purificación del templo, hecha por Judas Macabeo en el 164 a.C. ¿En qué año estamos ahora? 50. Año 50 después de Cristo, 20 años después de su muerte, concilio, Santiago el Menor hablando. Viene la iglesia de Antioquía a reunirse con la iglesia de Jerusalén, y aquí estaban Pedro, Pablo, Bernabé, Santiago y el resto de los presbíteros. Entonces ahora Santiago habla y dice, tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Entonces aquí dice Simeón, en otras traducciones dice Simón directamente, porque el que acaba de recordar fue Simón Pedro, ¿sí? Simón Pedro. Entonces dice, Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Entonces, esto que está diciendo aquí Santiago está relacionado con la fiesta. Cuando hay una fiesta, por ejemplo, este domingo que pasó fue la fiesta del bautismo del Señor. Fue la fiesta del bautismo del Señor. Entonces la liturgia nos presenta ciertas lecturas. Así también esa estructura de liturgia de lecturas por fiesta, nosotros heredamos de los judíos. Entonces los judíos estaban celebrando posiblemente la fiesta de la dedicación del templo. Entonces ahí, ¿qué pasa? El templo era el lugar donde Dios habitaba y donde se cumplían muchos de los cultos. Entonces, las lecturas que se proclamaban ahí eran lecturas relacionadas a esta fiesta. Y ahí entonces Santiago menciona, hace referencia o hace este comentario con respecto a tres lecturas del Antiguo Testamento. Una es la lectura de Levítico 20:26, que básicamente dice, sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Eso dice Levítico 26. Después la otra lectura es Números 3:12, en donde ahí el Señor dice, yo he tomado a los levitas de entre los israelitas en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los israelitas. Los levitas pues serán míos. Y finalmente, Números 3:40, en donde dice, el Señor dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los israelitas de un mes arriba y haz una lista de sus nombres. Entonces, aquí menciona tres cosas. Menciona a los primogénitos, menciona luego a los levitas elegidos por encima de los israelitas, el tema de ser santos y que ser santo y que Dios nos aparta del mundo para ser santos. Entonces, eso es lo que él dice, de que aquí recordar cómo es un primer momento para formarse con gentes paganas. Entonces, aquí Santiago ve un cambio.
ve una sustitución en el pueblo de Dios. Ve como primero eran los primogénitos de Israel. Primero era Israel, después eran, o sea, los primogénitos de Israel y después los levitas. Entonces él ve cómo se va produciendo esa sustitución en el pueblo de Dios. Entonces él dice, bueno, a lo mejor esta sustitución se vuelve a producir en este momento porque estos judíos que no creen van a ser sustituidos por los paganos que sí creen para formar parte del templo vivo de Dios. Y ahí entonces, ¿qué hace él? Él se respalda de estas tres lecturas en los profetas y cita al profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, y dice, después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. La choza o la tienda. La tienda es la tienda del encuentro, dentro de la cual estaba el arca de la alianza. Entonces, ¿qué pasaba? Primero ellos creían de que Dios vivía en el monte Sinaí. Después, ¿qué pasa? Se va Moisés, hace la alianza con Dios, hace la alianza con ese pueblo, o sea, el pueblo de Dios, hace esa alianza con Yahvé, se le entrega las tablas de la ley. Y entonces ahí reciben ellos las instrucciones de la tienda del encuentro y del arca de la alianza. Entonces, ¿qué pasa? Moisés y todo el pueblo van a empezar su recorrido por el desierto. Entonces, Dios que hace, hace una alianza. Entonces, en lugar de quedarse en el monte Sinaí, pasa a habitar en el arca de la alianza y en la tienda de encuentro. Y eso fue trasladado por David hasta que después se construye el templo de Jerusalén. Y ahí en el templo es donde pasa a habitar Dios. Y dentro del templo de Jerusalén estaba el arca de la alianza. Entonces Dios pasa a habitar en el templo. Por eso que era tan importante el templo para los judíos. ¿Sí? Por eso que se ofenden mortalmente cuando Jesús dice, yo voy a echar este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y él dijo, en 40 años tomó reconstruir el templo y vos lo vas a echar. Entonces ellos se ofendían, ¿sí? Se ofendían porque para ellos tenía un valor muy importante. Entonces esa tienda del encuentro en algún momento se descartó. Y acá dice, construiré de nuevo la choza caída de David. Dice, va a construir de vuelta un templo. Reconstruiré su ruina y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Dios quiere llegar a todos, a los bandidos, y a los corruptos, y a los violadores, y a los asesinos. A todos quiere llegar, y a los paganos, y a los ateos, y a los agnósticos, y a los musulmanes, y a los confucionistas, y a los budistas, a los hinduistas. Dios quiere llegar a todos. Dios quiere llegar a todos. Entonces, para poder llegar es importante saber, es importante conocer. Y eso es lo que ya tenían Pablo y Bernabé, y por eso tuvieron esa capacidad de, de tener esa influencia sobre los paganos. Y de todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza la alianza, lo que tenía preparado desde siempre. Imagínense, Dios desde siempre quiso hacer una alianza con su pueblo, que nosotros seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Y que nosotros cumplamos los mandamientos. Jesús dice, el que me ama cumple los mandamientos. El que me ama cumple los mandamientos. Entonces nosotros por amor cumplimos y con amor. Y ahí entonces vivimos y cumplimos nosotros con nuestra parte de la alianza. Y Dios nos bendice. Dios nos bendice con la vida eterna. Nos bendice con su presencia, con su compañía, con su alegría, con su paz y con su justicia. Y dice, por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios, dice. Eclesiastés, o también conocido como el libro del Coelet, que está atribuido al rey Salomón. Pero bueno, en un principio el Coelet dice, en el libro de Eclesiastés o Coelet, capítulo 7, versículo 29, solo una cosa he encontrado, dice él. Después de estudiar a las personas y a la sociedad y tal cosa, él dice, solamente una cosa he encontrado. Dios hizo al hombre sencillo, pero él se ha complicado la vida. Dios hizo al hombre sencillo, pero él se ha complicado la vida. Entonces aquí él dice, no nos compliquemos la vida, ¿sí? Pidamos lo que es necesario. No carguemos más peso de lo que hace falta. Y ahí dice, digámosles en nuestra carta, y ahí ven en sus Biblias que está entre paréntesis, que se abstengan de todo lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, es decir, la idolatría, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre.
porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Entonces, toma aquí las cuatro normas más fundamentales de la ley mosaica y pide que eso la cumplan. Sin embargo, vemos que aquí está entre paréntesis. Y eso está entre paréntesis porque los estudiosos bíblicos confirman de que lo que realmente dijo Santiago en este momento no fue esto, sino que aquí se quiso resaltar una decisión que él toma de forma posterior, que probablemente una de dos cosas dijo aquí Santiago que había que poner en la carta. Después él va a decir esto mismo que está aquí puesto, él va a decirlo, pero más adelante. Entonces, aquí una de dos cosas. Uno, cada uno ame a su prójimo como a sí mismo. O no hagan a los otros lo que no quieren que le hagan a ustedes. Una de esas dos cosas fue probablemente lo que dijo en ese momento. Sin embargo, aquí en esta narración se puso esto que Santiago vino a decir más adelante porque en este momento se quería transmitir esa enseñanza. Entonces, de esta forma, tenemos varias lecciones el día de hoy. Hacemos un resumen de toda la carta de Santiago. Felices lo que pasa en la prueba. ¿Sí? Lentos para hablar, rápidos para escuchar. Vemos aquí justamente cómo se sientan a dialogar y ponen en práctica eso, que ya en la carta de Santiago nos decía, pongan en práctica, den frutos. Entonces de esa manera nosotros, esta gracia salvífica que nosotros fuimos salvados por Cristo, podemos mantener ese estado de gracia para que el día en el que nos toque rendir cuentas, el Señor Jesús pueda recibirnos y decirnos, bendito de mi Padre, vas a ocupar el lugar que ha sido reservado para ti desde el inicio de los tiempos, en la medida en la que amemos, en la medida en la que amemos. Eso es lo que Jesús dice en Mateo 25, 40 y 45 respectivamente. Lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Lo que por uno de ellos no lo hicieron, por mí no lo hicieron. Entonces, en base a eso, seremos juzgados en el amor. Eso es lo que dice también San Juan de la Cruz. En el atardecer de nuestras vidas, en el ocaso, seremos juzgados en el amor. Entonces, aquí vemos en Hechos de los Apóstoles la autoridad de Pedro, vemos el diálogo, vemos cómo aceptan la decisión y vemos la alegría que produce esta conversión y este seguimiento de Dios. Y vemos de que Dios no hace distinción entre personas, ni hombre, mujer, ni por raza, ni por estatura, ni por peso, ni por condición económica, ni por conocimiento. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces vamos a darle gracias a Dios que nosotros hoy podemos reunirnos, conocer su palabra para ponerla en práctica, para no engañarnos, sino que sea nuestro espejo en el que podamos mirar nuestros defectos espirituales, psicológicos, intelectuales, y que eso nos lleve a poder buscar al Espíritu Santo, a poder dejarnos amar y de esa forma ser santificados. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, que las palabras que se pronunciaron queden en nuestra mente y nuestro corazón, grabadas con el fuego de tu espíritu, que nos empuje desde adentro a amar. Te pido que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos cómo vivir ese cristianismo, cómo vivir esa palabra de Dios y permanecer fiel hasta el final, de pie, con amor y por amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla,
sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más. Muchas gracias por su paciencia y su perseverancia. Yo creo que vamos por buen camino y que en la medida en la que perseveremos vamos a continuar avanzando más. Si esta catequesis fue de bendición para ustedes, les pido que por favor la compartan, la difundan y si están viendo a través de YouTube que puedan darle me gusta al video, suscribirse y difundir para llevar al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Así que tengan una buena semana. Buenas noches. Adiós.